Buenas tardes amigos, llegamos a otro programa más de Ética y Vida. En esta ocasión me acompaña la doctora Mónica de Molina, quien es médico psiquiatra, ¿no? ¿Alguna otra maestría, especialidad en los temas de la familia, de defensa de la vida que tanto pues aquí tratamos? En matrimonio, familia y de bioética. Mire pues, entonces eso se llena mucho en lo que estamos hablando en el día de hoy, pues ya ustedes se repite ya en nuestro programa, lo cual es bueno. Nos gustaría pues tratar un poco de esos problemas con los cuales nos encontramos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, yo soy pro vida, pero bueno, yo soy pro vida y qué defiendo y cómo lo defiendo, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a definir el tema de pro vida. Pro vida es desde la concepción natural hasta su muerte natural. Así es, cuando una persona quiere, por ejemplo, argumentar en contra del aborto o la eutanasia, ¿verdad? A veces no sabe qué decir. Y muchas veces el tema no es no solo no conocer el contenido de la defensa, sino que también la manera en la que se trata de defender estos temas a veces es como muy apasionado, porque como son temas relacionados con la familia, poquísimos logran como despegarse y quitar esa pasión. Entonces muchas veces hay ofensas o maneras inadecuadas de transmitir el mensaje. Es una ciencia ya de por sí el tema de la comunicación, y el tema de la comunicación de la vida es todavía más complejo en estos tiempos. Por supuesto, y vemos que ahora pues ya se une toda una ideología, ¿no?, a la defensa. O sea, bueno, nosotros que estamos defendiendo la vida, pero los mismos que están en pro del aborto están en pro del matrimonio entre las personas del mismo sexo, y que si uno que a los 80 años decide que se quiere morir, que se pueda morir, que si el papá está en coma de 3 horas ya lo pueden matar y que lo desconecten. Y es toda esta pues corriente, esta ideología que lo platicábamos en nuestro programa anterior, pero me gustaría que pudiéramos darle a nuestros televidentes como algunos puntos y decir, bueno, ¿por qué yo defiendo la vida? ¿Por qué yo debo defender la vida desde la concepción natural? Y cómo lo hago también, ¿verdad? No solo por qué. Yo creo que cada uno está como clarísimo en las razones. La primera es la dignidad de la persona, que cada uno defiende. Dicen las mujeres, es que es la defensa de la mujer, sí, pero hablar en contra del aborto es defender a la mujer que está por nacer también. Esa es la primera defensa de la mujer, porque si esa mujer no nace, ¿a dónde están sus derechos, verdad? Pero la forma de comunicar, por ejemplo, tiene que ser siempre un mensaje positivo. Al Papa Benedicto en su momento le preguntaron los periodistas después de un viaje a Valencia que por qué no había hablado sobre el tema del aborto, que era un tema que estaba como sumamente controversial en ese momento en esa región. Y él dijo que había muchísimas realidades muy positivas en relación al tema del aborto, que él sí había tocado, como por ejemplo temas de familia, y que no había querido gastar el poco tiempo que tenía para hablar el aspecto negativo de la familia, sino el aspecto positivo, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo II, por ejemplo, dijo en algún momento que la moral era un camino hacia la felicidad y no una serie de normas de conducta agobiantes y restrictivas. Y eso llama muchísimo la atención, porque un mensaje positivo siempre encuentra personas que se quieran añadir a esa causa. En cambio, un mensaje negativo deja de alguna manera un mal sabor y hace que ya nadie se quiera como involucrar en eso. El tema de la defensa de la vida, además de ser un mensaje sumamente positivo, porque lo que se está promoviendo es la vida, ¿verdad?, es un mensaje veraz. La persona que habla de la defensa de la vida siempre tiene en mente y en las palabras la verdad. Hay una razón cierta para defender la vida y no hay argumentos en contra, ¿verdad? No hay nada que justifique agredir a un embrión o practicar la eutanasia. Me parece interesante eso, y es que defendemos el derecho de la mujer, pero nos olvidamos del derecho del niño.
también, y eso es un tema a argumentarlo en ese tema de la defensa de la vida, también el tema de ser positivo, porque el ser confrontativo, conflictivo, pues solo genera más confrontamiento y más conflicto y un ambiente más hostil, por así decirlo. Y al final, nosotros en esa defensa de la vida también lo tenemos que hacer con mucha caridad de por medio. Entonces ese es el contenido del mensaje, es que tiene que haber caridad, porque si al dar el mensaje yo atropello, mejor me quedara callado, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy defendiendo si estoy siendo al final sumamente incoherente? Eso exactamente que yo quiero decir, lo estoy viviendo de forma contraria. Entonces, con mi acción hago algo contrario a mis palabras y las acciones siempre son mucho más fuertes. Entonces, la caridad es lo esencial a la hora de transmitir el mensaje. Si la persona que transmite no es amable, no es empática, no es profesional, su mensaje no va a llegar a ningún lado. Y contrario de avanzar en esta lucha, vamos a en el mejor de los casos, estancarnos. Generar conflicto, malestar. A mí me gustaría también que podamos seguir platicando sobre este tema, y es que cómo uno de padre, cómo puede ir transmitiendo a los hijos este mensaje de la vida. Sí, quizás la comunicación más difícil se da en el hogar, porque es donde tenemos que ser más coherentes y donde menos coherentes somos. Los hijos son los que nos ven en los malos momentos, lastimosamente a veces de mal humor, a veces llamando la atención, ¿verdad? Y entonces tienen derecho a preguntarse, ¿verdad? Por nuestra coherencia. Por eso en el momento de comunicar también tenemos que tener esa delicadeza de cuando se trata, por ejemplo, de un hijo, alguien en la familia, no hablar, si se puede decir así, en público, ¿verdad? No se llama la atención en la mesa de la cena frente a todos los hermanos, sino se lleva a uno aparte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, todo ese respeto se ha perdido ahora con el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Se agrede verbalmente y públicamente a quien se crea que necesite oír algo, ¿verdad? Y lo primero es el orden de la caridad. Entonces, en la casa igual, ¿verdad? No puede ser que un hijo diga, pues sí, mis papás, ¿cómo es ese dicho? Casa de herrero, cuchillo de palo. O candil de la calle, candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces la vida se defiende también empezando por el respeto, ¿verdad? Los pecados contra el quinto mandamiento, que no es que nos toque hablarlos aquí, pero empiezan por faltar a la caridad a la persona y el respeto, ¿verdad? De matar con las palabras, con las ofensas, con los gritos. Eso también es muy importante, porque muchas veces nuestros hijos nos ven, digo, asumamos algo así como que mi hijo me estará viendo, y si el programa y la defensa en la vida y todo esto, y uno llega y le humilla y es, o sea, de aquel gran mal humor. Entonces el testimonio es muy, muy contraproducente, porque dice, si mi papá anda en esto y aquí es así. Y entonces hay que aprender a pedir perdón. Y no solo en la casa, sino que también públicamente y también en los medios de comunicación. El Papa Benedicto, no sé si me equivoco, creo que fue él, fue a Auschwitz y a estos campos de concentración, y pidió perdón de parte de la Iglesia Católica a los judíos por haber de alguna manera permitido que todo este sufrimiento sucediera, ¿verdad? El padre en la obra en el Opus Dei acaba de celebrar 90 años y ha mandado una carta pidiendo perdón por las personas que no se han sentido acogidas como esperaban, ¿verdad? Es de sabios reconocer que somos humanos todos, que lo nuestro es la miseria y la capacidad, y de hecho fuertemente las repeticiones en las equivocaciones, ¿verdad? En las ofensas, en las omisiones. Y no pasa nada con volver a pedir perdón. De hecho, yo creo que
los comunicadores que defendemos la vida tenemos que pedir perdón públicamente por lo que nos involucramos y nos enganchamos en los pleitos que no vienen al caso, si este es un mensaje positivo de la defensa de la vida. A mí me ha gustado y creo que es algo que tenemos que adoptar y seguir en eso, que la defensa de la vida es algo positivo. Y es que cuando decimos positivo es algo que se tiene que hablar en positivo, no que se tiene que decir restándole valor al otro. Porque también, o sea, bien que mal, también es un ser humano, también merece respeto y tiene su propia dignidad. Y sobre todo hay que tomar en cuenta que cuando una persona va a tomar una decisión tan radical como la de terminar la vida de un hijo, ¿verdad? Porque no hay quien no lo considere, usualmente, al menos no en nuestros países, que tienen todavía una cultura de alguna manera cristiana. Tomar esa decisión es sumamente difícil. Es usualmente una persona que está en alguna crisis, en algún conflicto. Y entonces no podemos llegar nosotros, como se dice en salvadoreño, además con el mazo. ¿Verdad? Eso ya es casi que crueldad. Sí quiero retomar un poco ahí lo que dijo, y es que nosotros para juzgar somos número uno. Y se nos olvida eso, que la persona que toma la decisión de abortar estuvo en un dilema y muy probablemente en un sufrimiento. Muchas veces económico y es como una salida y ojalá que fuera económico. Cuando llegan es muchas veces muy fácil, lo venden muy fácil. Pero ojalá, quisiera decir yo, ojalá que fuera económico, pero la mayoría de veces es algo todavía más profundo, de mayor dolor, de mayor sufrimiento, porque en estos países, no recuerdo a quién le he oído decir, pero es cierto que existe la riqueza de la familia, ¿verdad? Es rarísima la mujer que está económicamente absolutamente sola, ¿verdad? Porque hay una tía, una abuela, hay un pariente que vive en Estados Unidos y puede mandar algo, hay un primo que acoge. Nosotros tenemos esa riqueza, pero usualmente detrás de una decisión de un aborto, de una eutanasia, hay algo todavía más fuerte, y eso es lo que es tremendo, porque hay muchísimo sufrimiento. Entonces lo menos que necesita esa persona es que se le hable de forma negativa. Que eso creo que es muy importante que tenemos que recalcar, y es que nuestra labor se nos presentase, tenemos que apoyar a esta persona, tenemos que llevar el amor de Dios, esa caridad, esa empatía, esa comprensión de ese dolor, que ya sabemos que la mayoría de las mujeres que pasan por estos procesos tienen muchos problemas, daños psicológicos, emocionales, que todavía tienen que sanar, y el primer paso a dar es perdonarse, ¿no? ¿Y por qué nosotros empezar con el juicio? Y quizá aquí sí es algo bien diferente a toda la gente de toda esta agenda económica que quiere que estas leyes pues progresen o que se lleven a cabo. O sea, son dos tipos o son dos cosas diferentes, pero enfocándonos mucho en la persona que tomó esta decisión. Eso quería decir yo, porque la ley al final no es lo que acaba siendo el factor primordial a la hora de tomar una decisión. No sé cómo explicarlo bien. Sí, la ley lo hace más fácil, más accesible. Digamos que la ley, sobre todo creo yo, que generacionalmente va como poniendo una plataforma cultural que va como quitando de alguna manera como ese tema moral de la mesa, o cambiando el enfoque moral. Pero personalmente lo que la persona en su interior va decidiendo no está como tan directamente relacionado con la ley, creo yo. Pienso que eso es lo que se percibe, que es más una decisión como personalísima y quizás no tan, digamos que la batalla legal por supuesto que es necesaria, pero a la hora de tomar una decisión, la persona también desgarrada quizás de adentro, no piensa tanto en la ley, piensa en sus circunstancias, en su problema, en su sentimiento. Y bueno, entonces por eso la empatía es tan absolutamente necesario, porque lo que no le puede pasar a esa persona es además encontrarse sola en el mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa que nos va a durar un segundo y volvemos y seguiremos platicando de este mismo tema.
siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Seguimos con más de su programa Ética y Vida. Seguimos también con la doctora Mónica de Molina, con quien estamos platicando, enfocándonos también un poco del punto de vista de la persona que tuvo que tomar esta decisión y qué es cuál tiene que ser nuestra actitud como aquel, digamos, defensor de la vida o aquella persona que simplemente estuvo ahí y le llegó, ¿verdad? A alguien a pedir ayuda o le contaron o lo que sea, ¿no? Pero usted me decía que es muy importante de la persona que lo habla, la persona que lleva este mensaje, tiene que actuar con cierto profesionalismo y también con una gradualidad, no es como que va a tirar la bomba de un solo. Así es, en Estados Unidos se han hecho estudios y se ha descubierto, por ejemplo, que eso que se ocupaba antes como estrategia, digamos, de decir a la mujer, pues no, hay que tener a este bebé, dejarlo nacer y darlo en adopción, era un mensaje sumamente negativo. Porque sobre todo las niñas adolescentes que estaban embarazadas considerando un aborto, estaban sufriendo muchísimo, pero además que le dijeran a la niña que había que pasar por un parto, hacer nacer a ese bebé y entregarlo en adopción, era para la niña como la peor de las crueldades. En su cabeza, chinear a este bebé y después entregarlo, como abandonarlo para ella, ¿verdad? Era para ella realmente mucho más cruel que pensar, mejor tengo un aborto y me olvido de esto. Ese es un estudio de investigación que se hizo en Estados Unidos. Entonces se propone, por ejemplo, que se hable a una niña adolescente de la maravilla y la alegría de la vida, de acoger a una vida, sin decir necesariamente, pues no, este bebé que nazca y además hay que darlo en adopción, sino mejor decir, pues que nazca este bebé y ya se ve después, ¿verdad?, qué es lo que conviene, cómo ayudarle a crecer y demás. O se les facilita, por ejemplo, en este país, las distintas circunstancias de los albergues que hay para las mujeres embarazadas, ¿verdad? O las circunstancias familiares que la pueden acoger, que no implica necesariamente seguir viviendo donde estaba, ¿verdad? Pero el tema es como dar un mensaje de verdad positivo y sobre todo gradual, que se vaya explicando a la persona, hay opciones A, B, C y D, y después podemos volver a hablar. Se dice siempre que las medicinas amargas se dan con gotero. Y luego la profesionalidad implica que alguna persona involucrada en el día a día de estos temas, como por ejemplo es un médico, un ginecólogo, un psiquiatra, un psicólogo, alguien como relacionado con los temas de salud, pueda hablar también con una persona con conocimiento de causa, digamos, que sepa, por ejemplo, cuáles son las secuelas psíquicas de tener un aborto, ¿verdad? O cuáles son las opciones plan B ante una eutanasia, por ejemplo. El hecho de tener muchísimo dolor por un cáncer grave no es razón para considerar la eutanasia, porque la sedación profunda, que incluso pudiera llegar a la muerte, digamos, pero como resultado de sedación para disminuir el dolor, es otra opción. Los cuidados paliativos. Todos los cuidados paliativos. Que eso es bien importante mencionarlo, ya que llevamos esto a colación y es algo que aquí no se habla mucho.
pero pues por cuestiones personales me ha tocado conocer un poco el tema de qué son los cuidados paliativos y cómo mejoran la calidad de vida de la persona, cómo permiten, muchas cosas que solo un vaso de eutanasia no lo permite. Mejora la calidad de vida y hace que las personas cambien de opinión. El que estaba considerando una eutanasia, después dice, pero ya no. Entonces, cuando hay una opinión profesional, porque la ciencia ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en el tema de los embarazos complicados, en este país, los bebés sobreviven antes de la mitad del embarazo, no sé si me equivoco. Antes de las 20 y pico semanas. Después allá por las 26 semanas. Bueno, creo que 26 semanas es un poquito más de la mitad del embarazo. Puede sobrevivir un bebé en cuidados intensivos neonatales. Eso es impresionante. Yo no sé si la gente está consciente de esas realidades. O una mujer, por ejemplo, con preeclampsia puede sobrevivir muchísimo tiempo en una unidad de cuidados intensivos con vigilancia, sin necesidad de arriesgar su vida mientras procede el embarazo. Sí, esto es bien importante, que también tenemos que entender que muchos de los problemas o por los cuales se pide este tema del aborto es por una falta de un cuidado prenatal adecuado. Y entonces eso ya es más un tema de a dónde ponemos el recurso. Y entonces si pudiésemos todo el recurso de que va para todo este tema del aborto, imagínense que hay que poner clínicas de aborto, hay que hacerlas seguras, hay que tal, y ese dinero en cuidado prenatal probablemente sería mucho mejor y fuera algo más positivo. Claro, yo creo que si se consultara a la población, la mayoría de la gente prefiriera que se invirtiera ese dinero en clínicas que den esa atención, ¿verdad?, de mujer embarazada de forma adecuada en el momento del parto, en cuidados prenatales, en vez de invertirlo en clínicas que terminen provocando abortos. Sí, creo que esto es importante llevarlo porque muchas veces a nosotros pues se nos olvida de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es que nos dejamos llevar mucho por aquella corriente de que yo soy libre y yo soy de mente abierta y hay que aceptar y bien, hay que aceptar a las personas, sí. Hay que amar a las personas, sí. Pero nuestros valores deberían de quedar de un punto de vista médico de su parte y pues sobre todo en su especialidad que es la psiquiatría. A mí me gustaría que nos hablara sobre, pues para la persona común, la persona que nos está viendo, y es qué consejos le podemos dar en cuanto a esa comprensión de la defensa de la vida y en los dos aspectos que tomamos, o sea, en la concepción y en la muerte natural. Sí, yo creo que el Papa Francisco es un ejemplo impresionante que ahora ha generado este fenómeno de la comunicación que se ha llamado el fenómeno Francisco, a raíz de la coherencia que él ha tenido al dar su mensaje. Él no sugiere algo tan drástico como que no se viva en el lujo, sino que se sube en un Fiat 500. No acepta ponerse los zapatos rojos el día de su elección y dice además, si yo tengo mis zapatos que están perfectos, ¿por qué los voy a cambiar? ¿Verdad? Entonces yo creo que cualquier tipo de mensaje relacionado con este tema de la vida tiene que venir de la mano con una coherencia profunda de caridad. Si no, el mensaje no va para ningún lado. Uno puede decir, esto es sumamente relevante para mí. Yo tengo una maestra y amiga, profesora de bioética, que ha hecho un estudio de investigación interesantísimo para los médicos, creo yo, que es que ha equiparado el genoma humano con las notas de una canción, digamos, para ver si salía algo. Y ha salido una sinfonía. Y es algo que demuestra el orden que hay en la naturaleza, ¿verdad? Es impresionante, pero no a todo el mundo le interesa el genoma humano, ni a todo el mundo le interesan las sinfonías.
ni a todo el mundo le interesa considerar esa relación de la creación entre el hombre y la música, ¿verdad? Es un tema como especialísimo. Entonces, cuando se va a hablar de algo que, como es, por ejemplo, la transmisión de la vida, el tema se tiene que dar en una clave sumamente relevante y clara, porque si se profundiza en astralidades como esta que yo estoy contando, ¿verdad?, a nadie le interesa oír, y con razón, ¿verdad? Si usted es un experto en Fórmula 1 y yo quiero saber de carros y usted me va a contar de la última manera de cambiar las velocidades en el timón, que a mí no se me traslada en mi día a día de mi carro de la calle que para en el semáforo, en algún momento voy a dejar de escuchar. Entonces tiene que haber muchísima coherencia, con un fuerte contenido de caridad, muchísima claridad y mucha relevancia, porque si no, el que debería de oír deja de escuchar rápidamente. Bueno, qué bueno que lo dice, y es que es algo que también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y en buscar nuestra propia formación. A usted, amigo televidente que está ahí, pues entienda que hay medios de formación, hay medios de formación en el país, hay medios de formación en línea. Lo importante es descifrar la fuente, que la fuente no sea algo que no esté alineado a lo que queremos llegar, o sea, que no esté alineado a los principios de nuestra iglesia. Porque ahí es donde hay mucha gente que se aprovecha de esto para la desinformación, y sobre todo pues para llevarnos hacia otros lados donde no queremos explorar, ¿no? Yo creo que la reciente canonización de Monseñor Romero y todo el movimiento de los medios de comunicación que ha habido este fin de semana en San Salvador y habrá por los meses a seguir, son la evidencia de que cuando se polariza un tema se pierde muchísimo la riqueza. Y por eso hay que ir a las fuentes y hay que saber a dónde encontrar información y qué información ocupar y cuál no. Porque todo lo que es conflictivo genera malestar y no lleva a la unión y a la paz, a la serenidad, no tiene nada que ver con Dios, ni con los mensajes que se quieran dar en relación a la transmisión de la vida, a la transmisión de la fe, a cualquier género de comunicación. Es de verdad triste oír lo conflictivo que se puede volver una persona que está apasionada, ciega y sumida en un punto de una forma inamovible. Qué bueno que lo dice, y es que por ahí me gustaría ir como haciendo este cierre sobre este programa, y es que es importante decir dos cosas sobre Monseñor Romero, y es que San Óscar Romero se hace santo por el último milagro, o sea, por el milagro que se lleva a Roma en la causa para los santos, y es que es una mujer embarazada, con un embarazo sumamente complicado, que sale de cuidados intensivos. Bueno, el niño lo dejaron en Ecuador, a la mujer se la tuvieron que llevar a otro hospital para que estuviera en una unidad de cuidados intensivos, y con todo esto, y bueno, y se le concede el milagro. Eso es bien importante, porque de la forma que lo veo, es como Monseñor Romero diciendo, bueno, en el país, en nuestro país, que esta tendencia en pro del aborto y todo va muy fuerte, pues, y que su imagen había sido muy politizada, y que de la forma que había sido politizada era misma gente que estaban promoviendo esto, es como, así soy, y sí, esto es. Así es que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.